Hola a todos y bienvenidos. Hoy les contaré dos maravillosas historias navideñas reflejando completamente la magia de esta temporada festiva. Todo empezó algunos días antes de la Navidad en una familia pobre. La pequeña niña de la familia tenía un hermano menor que adoraba más que todo en el mundo, pero él sufría de un tumor cerebral. Sus padres intentaron de todo para salvarlo. Todos sus pequeños ahorros se esfumaron rápidamente. Varios días antes de la Navidad, el padre volvió en la casa, agotado después de un último intento fallido para salvar a su hijo. Se sentó en una silla y dijo a su esposa con lágrimas en sus ojos: «Mi amor, creo que es el fin. Solo un milagro podría salvarlo. Lo siento». La pequeña niña escuchó la conversación y decidió irse en su habitación para buscar su alcancía escondida en una esquina secreta. Vació su contenido y empezó a contar 111 pesos. Puso su dinero en su bolsillo. Salió de la casa a escondidas y entró en la farmacia más cercana. Cuando su turno llegó, vació su dinero frente al dueño del lugar. «Hola, pequeña, ¿qué deseas?» «Es para mi hermanito. Está muy enfermo y necesita un milagro». «¿Pero qué me estás contando?», dijo el hombre. «Mi hermano tiene una bola grandota que está creciendo en su cabeza y mi papá dijo que solo un milagro podría salvarlo. Así que vine a comprar un milagro». El dueño de la farmacia le contestó con una triste sonrisa: «Lo siento, pequeña, pero no vendemos milagros por aquí». Adentro de la farmacia había un hombre alto, con ropa bonita, que escuchaba la conversación. Se acercó a la niña que estaba recolectando su dinero, los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué estás llorando, pequeña?» «El señor farmacéutico no quiere venderme un milagro. Es para salvar a mi hermanito que está muy enfermo». «Entiendo», dijo el hombre. «¿Cuánto dinero tienes?» 111 pesos, pero puedo encontrar más». «No será necesario. Es exactamente el precio de un milagro. Llévame en tu casa. Me gustaría ver a tu hermano, tu papá y tu mamá». El hombre con su ropa bonita era en realidad uno de los mejores cirujanos del cerebro del país. Operó al niño, que volvió en su casa varias semanas después, completamente curado. El buen doctor asumió todos los gastos. El milagro costó tan solo 111 pesos, o el equivalente en la moneda del país donde todo eso ocurrió, la India, ya que esta historia es verdadera. Todo eso ocurrió justo antes de la Navidad. El pequeño Rory acaba de despertarse. Somos la noche del 24 de diciembre y sus padres están en la misa de medianoche. Cuando volverán, las medias navideñas que están frente a la chimenea estarán llenas, sin duda alguna, de maravillosos regalos. En la habitación vecina duerme su abuela, muy vieja para salir a esta hora. De repente, sonidos de pasos se escuchan en el primer nivel de la casa. De una vez, Rory piensa que se trata del pequeño Jesús que vino a dejarles regalos. El niño tomó la decisión de bajar las escaleras para tratar de sorprenderlo. Caminando en la punta de sus pies para no hacer ruidos, el niño se acerca a la cocina. Ahí ve una luz de una vela. Parece que el visitante no encontró el interruptor de la luz. Cuando Rory empezó a abrir la puerta de la cocina, la luz de la vela desapareció. El niño no quería asustar al pequeño Jesús, así que encendió la luz para poder verlo y hablar con él. Ahí apareció un hombre parado frente a la chimenea con un bolso bien lleno dejado en la mesa. Este último tiene en la mano derecha una naranja y en la otra mano una caja de chocolate que acaba de sacar de la media de Rory. El misterioso desconocido es en realidad un ladrón. El niño lo miró fijamente antes de abrir la boca para decir
con una voz de decepción. Entonces no eres tú el pequeño Jesús. El vagabundo no sabe qué decir. Es la primera vez que un niño no tiene miedo al verlo. Ah, ya entiendo, dijo Jorge. Eres San José. El pequeño Jesús estaba enfermo y te envió en su lugar. Espero que no te molesta que te sorprendí haciendo tu trabajo. Oh, qué bella naranja ibas a regalarnos. ¿Y esta cara? ¿Son chocolates? El desconocido miró la fruta y la cara de chocolate como pensando qué hacer. ¿Y qué trajiste para mi papá y mi mamá? Dime, oh, buen San José. El hombre empezó a sonreír. ¿Él? ¿San José? ¡Qué ironía! Pero decidió seguir el juego. El vagabundo ubicó la fruta, la cara de chocolate, una pipa nueva, entre otras cosas, en las medias de la familia. ¡Oh! Justamente, papá quería una pipa nueva, se emociona el niño. Luego ubicó una magnífica bufanda. Eso era para mi mamá, ¿verdad? Eres realmente una buena persona, ¿sabes? Pensaste en todo. Finalmente, cuando el hombre terminó su distribución, Jorge le cogió su mano en un gesto de cariño. El vagabundo no era acostumbrado a ser tratado de esta forma, así que empezó a llorar. Poco tiempo después, el hombre volvió a la realidad e informó al niño que tenía que irse, que todavía tenía mucho trabajo por hacer. Triste, Jorge le dio un beso en la mejilla al pobre hombre con sus ojos llenos de lágrimas, que terminó por decirle de volver a acostarse y de no decir a sus padres que lo había visto, porque solamente los niños tienen derecho de verlo. Luego se marchó con un bolso completamente vacío, pero con la mayor satisfacción de su vida y el corazón lleno. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y feliz Navidad a todos. Salut!